¿Qué tal? A ver, el sector minero, ¿no? Es una situación complicada porque en teoría estamos en una época a nivel externo muy favorable para... Como nunca antes visto. Exacto. Precios récord, entiendo, del cobre, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando? Leí unas declaraciones de Julio Velarde, presidente del BCR, que realmente preocupan, ¿no? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Desde la campaña electoral, el partido que ha ganado las elecciones mostró una animadversión hacia el sector minero. Y ya en el gobierno, el primer primer ministro se mostró muy hostil hacia la minería. La premier que lo sucedió fue incluso un paso más allá y declaró virtualmente el final de los permisos para nuevas operaciones mineras. Esta sensación de no apoyar la minería generó una escalada de las fuerzas y los activistas antimineros. Entonces tenemos una dicotomía, una paradoja, ¿no? Tenemos un entorno internacional extremadamente favorable, precios que podrían ayudar a que el Perú crezca 7, 8, 9% al año, pero a la vez tenemos un gobierno que ha hostilizado, que ha arrinconado, que no ha hecho sino ver la manera de petardear la actividad minera. Entonces, el resultado de eso es que tenemos, irónicamente, una contracción de la actividad, ¿no? Tenemos minas emblemáticas, minas enormes, minas que han invertido decenas de miles de millones de dólares en el Perú paralizadas. Ese punto es importante. Vamos a lo que sucedió con las Bambas. Más de 50 días, 55, 56 días de paralización. ¿Qué impacto genera eso tanto en el corto plazo como para la imagen que buscamos de atracción de inversiones? Pero me contesta después de escuchar una brevísima pausa. Continuamos en Todo se sabe. Estamos conversando con Rafael Belaúnde, exministro de Energía y Minas, y yo le planteaba ya sobre un caso concreto que tiene impacto de carácter nacional, no solo sobre Apurímac. La mina Las Bambas parece que es una de las minas de cobre, sino la mina más grande en el Perú y una de las más grandes en el mundo. Ha tenido 55, 56 días paralizadas. Eso, entiendo, tiene un efecto directo y de corto plazo para el país, pero también un efecto pues ya como imagen. Las Bambas es el proyecto de inversión privada más grande en la historia del Perú, 10.000 millones de dólares. Desde que opera en el 2016, de junio o julio del 2016, 1 de cada 4 días no ha podido sacar su concentrado a la costa por problemas. 1 de cada 4 días. Entonces, y esto, digamos, nunca había ocurrido que no pueda producir, ¿no? Porque cuando el corredor está bloqueado, producía, pero no lo sacaba. Almacenaba. Pero que tenga que parar nunca había ocurrido, ¿no? Entonces, esta es una señal y es un daño no solo a la minería o a la inversión en el sector minero, sino es un daño a la inversión en general en el Perú. Es un daño al Perú como destino para captar inversiones importantes. Es un daño al Perú como un país serio para recibir inversión. Y eso sí es muy preocupante porque no hay empleo sin inversión, no hay crecimiento económico sin inversión. Es decir, para que el Perú derrote la pobreza requiere captar inversión. La inversión es fundamentalmente privada. Si no hay inversión privada, no hay... ¿Qué es la inversión privada? Es alguien que crea una empresa o una empresa que se expande, que crece y por lo tanto contrata más trabajadores. Entonces, sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay crecimiento económico y no se derrota la pobreza. Entonces, el daño que se ha generado, el mensaje nefasto que el gobierno ha dado a los agentes económicos es muy, muy grave y va a requerir un gran esfuerzo para revertirlo, ¿no? Ahora, pero para ser justos, ¿no? Los conflictos mineros no empiezan con este gobierno. No empiezan. Hemos tenido
muy fuertes conflictos. Usted recordará el gobierno del expresidente Ollantumala, Conga, lo que, digamos, un proyecto frustrado también enorme. Tía María de Sauder, que hasta el día de hoy no ve la luz, pese a que es un proyecto también importante. Y bueno, y uno se pregunta... Majá, Cerro Gil, claro, y podemos desde continuar. Tambo Grande. Una cartera, entiendo, de 55.000 millones de dólares que está ahí. Cada día es menor, no porque se hagan los proyectos, sino porque los proyectos se van descartando. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es decir, no terminamos de resolver algo como sociedad. Y yo me pongo a pensar, claro, si soy parte de una comunidad que ve que todos los días un camión se va con oro, cobre, plata, y yo no tengo educación, salud, agua, pues te genera cierta frustración, ¿no? No digo que sea culpa de la minera, pero hay un problema grave. Hay un problema que es que es un hecho. La minería ha generado ingentes cantidades de recursos a favor del erario nacional. Sí. El Estado peruano ha recibido dinero como nunca antes en la historia republicana. Es un hecho que no ha sabido, que el Estado ha sido incompetente para trasladar esos recursos en beneficio de la población. Eso evidentemente no es pues responsabilidad de la compañía, pero sí suma al descontento, porque una persona que vive en una choza en la Puna, que quizá tiene que meter los animales en la noche para no congelarse cuando viene la helada, y ve que pasa un volquete y otro volquete con miles de millones de dólares en mineral, claro, dirá, algo no está funcionando bien acá. ¿Cómo puede ser posible que el subsuelo en el que yo vivo se extraigan todas estas riquezas y yo estoy igual de mal que lo que estuvo mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo? Entonces, hay una agenda pendiente que es... Digamos, la regionalización fue muy precipitada, se transfirieron muchos recursos sin competencias técnicas, y los proyectos, los estudios de preinversión, los perfiles pues, son muy malos, no avanzan, y uno ve la poca ejecución del canon en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Pero también hay una indolencia del gobierno central en las zonas de alto interés minero. Entonces yo creo que tiene que haber un esfuerzo, el Estado tiene que entender, desde el gobierno central hasta el gobierno distrital, que se tiene que tener una política casi de acción afirmativa para atender a las zonas de donde el Perú extrae su principal riqueza, que es la riqueza minera. No se puede ser tan indolente. ¿Y qué es lo que ocurre? Al haber esta situación que se extraen recursos, se extrae riqueza, pero esta no regresa en obras y en bienestar, se crea pues un terreno fértil para quienes tienen una agenda o política o económica, ¿no?, para básicamente engañar y envenenar las mentes y los corazones de los ciudadanos. A ver, Perú Libre presentó hace algunas semanas, en medio de todo este conflicto y la paralización de las bambas, un proyecto de ley para nacionalizar las bambas, nacionalizar el cobre para los peruanos. Eso pues es un absurdo, porque por ejemplo, las bambas, para que las bambas, uno iba a las bambas antes del 2016 y es un cerro como cualquier cerro acá en Cieneguía. Para que las bambas tenga valor hay que invertir 10.000 millones de dólares. Un estado que no tiene ni hospitales, el hospital de Santo Tomás en Chumivilcas sigue siendo una ilusión. Un estado que no tiene recursos se va a gastar 10.000 millones de dólares en poner en funcionamiento una operación minera de ese tamaño. Eso no tiene sentido. El Estado, tal como está el ordenamiento tributario minero, ya recibe la mitad o más de los beneficios de la minería sin arriesgar un centavo. Eso sin contar, sin ver... veamos lo que es Perú Libre. El nivel de funcionarios que entran a Petroperú, que entran a los ministerios. Imagínate lo que sería una Corporación Nacional del Cobre. Sería Brunos Pachecos, Silvas, Pinturitas. Eso sería los gerentes, la plana directiva. O sea, sería ya la cueva pues, de Alibaba y los 40 ladrones. Esa es la verdad. Y eso ya ha ocurrido en el Perú. Y ya fue así. Basta ver Petroperú con estos precios enormes del petróleo. Sigue perdiendo plata. Y eso ha ocurrido en el Perú y ha ocurrido donde se ha experimentado con la aventura del Estado empresario, que siempre fracasa. El Estado peruano, el Perú tiene afortunadamente una dotación de recursos que le permite poder generar una renta muy importante en la medida que deje que los agentes económicos vengan, inviertan, apuesten por el Perú.
Los peruanos, aparte, somos un país de personas pues, muy emprendedoras, que asumen riesgos. Entonces, el Estado tendría que dedicarse a dejar que la gente progrese, trabaje y recaudar impuestos y dedicarse a lo que tiene que hacer, que es salud, educación, infraestructura. Sin embargo, cada cierto tiempo, ya no ni de la bancada, sino del propio gobierno, sale este tema con otro recurso energético clave importante, como es el gas natural. Lo recordará, sí. Guido Bellido, una de sus primeras banderas fue: vamos a masificar el gas, vamos a nacionalizar Camisea. Sí. El propio presidente lo dijo, y ahora en esta conversación que tuvo en Canal 7, volvió a plantear el tema de la masificación del gas. ¿Qué se ha hecho con el gas? ¿Qué pasó con el gas? Cuando la Shell encontró el yacimiento de Camisea, no se pudo explotar por 20 años porque la izquierda se oponía a que el sector privado explote el gas. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que el Perú no tuvo gas, cero gas, ¿no? Entonces, hay que aprender de la historia. Ahora, el Estado le ha dado un crédito suplementario de 700 y pico millones de dólares a Petroperú. Con eso, por ejemplo, se han podido hacer ductos para llevar el gas al Cusco, en vez de estar fomentando una burocracia ineficiente que pierde plata, o en vez de estar financiando una refinería que se ha hecho sin ningún tipo de lógica ni necesidad. El Perú genera los recursos para llevar los ductos de Camisea al Cusco, de Camisea a Sicuani, a Puno, a Apurímac, a Andahuaylas, donde se podría hacer pues una siderúrgica, fundiciones, poner en valor, en vez de estar bajando el concentrado de cobre, tener una fundición ahí, o poner en valor los yacimientos de hierro que son enormes que hay ahí, que no tienen valor porque no hay una fuente de energía. Es decir, este sesgo, este dogma ideológico que se contradice con toda la evidencia empírica del mundo, hace que cuando tenemos un gobierno como el que tenemos se tomen estas decisiones porque son ridículas. Rafael Belaúnde Llosa, exministro de Energía y Minas. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. a ti. Tenemos ya, son más de las 10 de la noche, tenemos que despedir el programa, pero ustedes ya saben, siempre minutos antes de las 8:30 de la noche por RPP Televisión. Nos volvemos a ver el día de mañana, señor, señora, porque al final todo se sabe.